Quizá uno de los temas en los que podemos estar ya de acuerdo es la velocidad con la que la inteligencia artificial busca, encuentra y ofrece una respuesta. A mí en esto me he impresionado cada vez que he tratado de buscar una respuesta a través de un chat de inteligencia artificial. Aclaro que no siempre ha sido valiosa la información que me da, o por lo menos al día, o por lo menos la calidad que se exigiría en ese momento. Eh, Depende de las preguntas que le hagas sí, y depende de la información que le proporcione también. Pero es muy interesante desde la cantidad y desde la velocidad que encontrando por lo menos sobre ese tema en un anuncio comercial de Google Cloud, se admite que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, la capacidad de comprender y la capacidad de traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones, entre otras muchas cosas. Em, Pensemos nosotros en toda la información en una carpeta de investigación para que la inteligencia artificial nos resuma las ideas principales. Pensemos nosotros en un libro para hacer, por ejemplo, un prólogo. Cuando un amigo nos pide un prólogo, si pudiéramos decirle, me puedes mandar el libro y le digo a la inteligencia artificial que me lo resuma y en base a ese resumen podemos prologar el libro más fácilmente. Pensemos nosotros en una serie de leyes que vamos a utilizar en unas conclusiones de debate de juicio oral para ir viendo las analogías y las referencias normativas. Pensemos nosotros en eh, las distintas periciales de distintos peritos sobre un concepto probatorio. La inteligencia artificial es la columna vertebral de la innovación en la computación moderna, lo que libera valor para las personas y para las empresas. Por ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres, OCR, usa la inteligencia artificial para extraer texto y datos de imágenes y documentos y convierte el contenido no estructurado de datos estructurados listos para las empresas, además de brindar estadísticas valiosas. Un ejemplo que puede servirnos es cuando estamos buscando a una persona y no sabemos quién es o tenemos una simple referencia y con base a esa referencia le pedimos, pensemos en Google, que nos busque y la información que nos da. Lógicamente depende de la información que de esa persona haya en Internet para poder que Google la asimile y no la ofrezca. Porque si no la hay, ¿no? Hay personas que suben todo a Internet, fotografías, amoríos, historias, currículums, etcétera. Y hay gente que no tiene absolutamente nada y cuando uno digita su nombre, ni siquiera su foto aparece. Kate Darling, en lo que nos interesa, ofrece dos ideas valiosas. En primer lugar, que los robots y la inteligencia artificial ofrecen mejores resultados cuando los diseñamos para actuar como instrumentos complementarios en lugar de para sustituir a las personas, ya que nuestra inteligencia y habilidades son muy distintos. La tecnología nos supera en muchos aspectos. Hasta la calculadora más sencilla nos gana haciendo cálculos matemáticos. La inteligencia artificial actual puede vencer
a humanos en juegos como el ajedrez, Go y Jeopardy. Un criterio de Kate Derling. Nuestras máquinas pueden hacer cosas fuera de nuestro alcance, como detectar o identificar explosivos, levantar pesadas vigas de metal, clasificar medicamentos las 24 horas del día y reconocer patrones en los datos que nosotros jamás podríamos descubrir. De especial importancia, pese a múltiples décadas de investigación y desarrollo, ni siquiera hemos sido capaces de automatizar completamente el proceso de fabricación de los automóviles. El motivo es que los humanos, gracias a nuestra inteligencia adaptativa, superamos ampliamente a las máquinas en algunas o en muchas cosas. Desde el mismo Google Cloud, que es un tipo de inteligencia artificial, se admite que una forma más útil de categorizar ampliamente los tipos de inteligencia artificial es según lo que puede hacer la máquina. Todo lo que llamamos inteligencia artificial actualmente se considera inteligencia estrecha, porque solo puede realizar un conjunto reducido de acciones en función de su programación y entrenamiento. Por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial que se use para la clasificación de objetos no podrá realizar procesamiento de lenguaje natural. Es muy importante este nuevo concepto que se nos introduce, que es la inteligencia estrecha, para comprender lógicamente estrecha porque está limitada a la información que produce o a la que encuentra o la que existe. Con las diferencias en lo humano, en la inventiva humana, en la capacidad de deducir, es muy interesante analizar estas dos variables a la hora en que estamos tratando de, digámoslo así, enfrentarnos a la inteligencia artificial para comprender la inteligencia artificial y razonar desde la inteligencia artificial un caso penal concreto cuyos también contenidos existen probatoriamente en una carpeta de investigación. Muchas gracias.